Y bueno, esta primera clase lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que son integrales, ¿verdad? Más que todo integrales definidas. Y explicarles un poco esta plataforma que vamos a ir usando. Yo les voy a ir creando un PDF que les voy a ir compartiendo una vez finalicemos cada clase. Por ejemplo, el PDF de hoy se los comparto. Pues no al final, porque siempre se los comparto por WhatsApp, sino que se los compartiría por correo al final de la clase y apenas tenga el grupo ya yo se los comparto. Pero las demás clases sí. Y, por ejemplo, veamos algunos de los enlaces que sí, que se hicieron la vez pasada. Por ejemplo, vean acá. Algo así es lo que yo les compartiría en PDF, las notas, ¿verdad? Sí es importante que ustedes tengan sus propias notas también y que a la hora de que yo les envíe este PDF, ustedes complementen con sus notas, ¿verdad? También que me pregunten bastante porque, por ejemplo, algunos de estos flechitas, ¿verdad? Y cosillas que se ven así, son preguntas que me hacen los estudiantes, entonces irnos acostumbrando desde el inicio a aclarar todas las dudas para así remarcar, ¿verdad? Lo que, lo que nos genere más, este, más dudas, ¿verdad? Entonces nada más tener eso presente. De igual manera, ahí iré creando, digamos, la clase de la siguiente clase, que sería el jueves, ¿verdad? Sería el jueves 13, y ahí se iría creando, ¿ok? Este, bueno, ahora sí, empecemos con ese pequeño repaso antes de formalizar lo que es una integral impropia, porque tenemos que entender que es una integral impropia, ¿verdad? Pero para eso ocupamos recordar eh, algunos conceptos de cálculo 1. Entonces empezamos acá con lo que es una integral impropia. Una integral definida. Pero esta integral definida, digamos, propia, es una integral propia tal y como lo vieron ustedes el semestre pasado. Recordemos que una integral eh, acá se define de la siguiente manera. Siempre, y este básicamente es el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? En donde tenemos, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante que me hizo falta. K de x igual a f evaluado en b menos f evaluado en a, f mayúscula. Donde f mayúscula es la antiderivada de f, ¿verdad? Antiderivada es cuando básicamente calculábamos la integral indefinida, ¿verdad? Y evaluábamos en b y le restábamos la evaluación en a. Pero algo que también ustedes deben recordar de cálculo es que, primero, que la función f, ¿verdad? Debe ser continua en a, b. Y con todas las implicaciones que tiene una función continua. ¿Ok? Que no posea asíntotas verticales, ¿verdad? Agujeros abiertos, ¿verdad? O sea, la continuidad, como la vimos con límites, como se vio con límites, ¿verdad? En el semestre pasado. Ok. Entonces, si nosotros ya nos vamos a la parte eh, gráfica, ¿verdad? Pues hagamos aquí una pequeña gráfica representando esta integral. Tenemos A, tenemos B, tenemos una curva, ¿verdad? Hagamos algo así. Pues la diferente. Así. Ok, y aquí tenemos A y aquí tenemos B. Entonces, si nosotros queremos representar o ver
que representa geométricamente la integral definida, recordemos que es el área, ¿verdad? Es el área bajo la curva. De hecho, y representaría básicamente, ¿verdad? Todo esto de acá. Ahora, cuando yo les hablaba de Riemann y de sumas de Riemann, ¿verdad? Es porque, digamos, dependiendo de cómo lo hayan visto, una integral, ¿verdad? Para nosotros llegar a, por eso es que se habla de que Riemann fue el que formalizó, ¿verdad?, el concepto de integral, porque lo vio con áreas muy fáciles, digamos. Si yo quiero calcular el área de un rectángulo, es base por altura. Son áreas muy fáciles. Entonces, si yo logro hacer rectangulitos muy pequeños bajo la curva, voy a aproximar esa área. No va a ser exacta, ¿verdad? Pero va a ser una aproximación. Y así uno va y hace cuadritos, rectangulitos, perdón, que se parezcan o que yo los logre ahí calcular. ¿Ok? E incluso los puedo hacer superiores o inferiores, ¿verdad? De manera que se logre observar eh, un área muy similar. Ahora, en el sentido que se ve, o sea, estricto en la matemática, yo hay una aproximación, y si yo quiero un área, ¿verdad? El área exacta, pues eso estaría bastante mal. Entonces, yo diría, bueno, ¿qué pasa si hago rectangulitos cada vez más pequeños? ¿Verdad? Es decir, aquí tengo n rectangulitos, perdón, sí, rectángulos. Y si yo hago tender ese n ya no a n, sino a un valor n no, rectángulos, sino ya quiero infinitos rectángulos, obtengo el área exacta, ¿verdad? Bueno, y en ese sentido, básicamente, eso fue lo que hizo Riemann, ¿verdad? Y ya formalizarlo, ya eso depende de cómo lo hayan visto ustedes, pero eso es lo que tenemos. Ahora, digamos que ya eso es un recordatorio, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si ya nosotros no tenemos una curva como esta, ¿verdad? Sino que la curva no es continua, ¿ok? Es decir, supongamos que de A a B hay una asíntota. Entonces yo vengo acá, por acá hay un punto y la curva es así, ¿verdad? Es decir, en un valor entre A y B hay una asíntota. Entonces uno podría decir, bueno, pero esa curva, ¿verdad? Igual hay un área, es decir, yo podría observar que sigue existiendo un área. El área es todo esto. Ahora, ¿cómo saber si esa área que vemos ahí es muy grande? Es decir, es un área tan grande que es infinita. ¿O cómo saber si es un área que yo pueda calcular explícitamente y decir, esa área es 15, mide 15, ¿verdad? Centímetros cuadrados o 15, ¿verdad? O sea, esa área es con las unidades de medida que se trabaje al cuadrado, ¿verdad? Es decir, ¿cómo saberlo? Y esas son las interrogantes, digamos, que nosotros nos hacemos al entender, ¿verdad? O al ver lo que son integrales impropias. ¿Ok? Y así, digamos, podrían existir también otras asíntotas entre A y B, es decir, puede ser una, puede ser más, y lo único que tenemos acá es que puede ser que la función o que la curva sea continua, ¿verdad? O que no. Por ejemplo, esta no es continua. Pero ¿qué pasa si yo me voy a otro caso? Que si tienen alguna duda me preguntan, ¿verdad? Ya vamos, o sea, lo que quiero que vayamos entendiendo es que estamos, digamos, que llegando a una cierta interrogante, ¿verdad? Y es, nosotros queremos saber si se puede calcular el área bajo la curva de una función que no sea continua, ¿verdad? En este caso, que posea asíntotas verticales. Pero ustedes me podrían decir, ¿y qué pasa con las asíntotas horizontales? ¿Qué pasa con curvas que sean continuas en más infinito, verdad?
como esta. Yo puedo tener una curva que puede ser que sea asintótica en y igual 0, es decir, que posea una asíntota horizontal. Voy a hacer esta curva que se vea asintótica de una manera mejor, ¿verdad? Así, ok. Sea asintótica en el eje X, ¿verdad? En y igual 0. Y preguntarnos, ¿verdad? Yo sé que ustedes, si logran observar acá, si yo, por ejemplo, digo que esto es 1, en el intervalo que va de 1 a más infinito, la función es continua. No hay agujeros, no hay asíntotas, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si yo puedo calcular esta área? De calcular se puede, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si esto es un área que se pueda encontrar, ¿verdad? O sea, como les digo, que yo pueda decir, es un área muy grande, ¿verdad? O sea, una que mide, qué sé yo, eh, no sé, como les decía ahora, 5 centímetros cuadrados, o que más bien es un área infinita, ¿verdad? ¿Ok? Porque en realidad uno podría decir, bueno, y si tiende a más infinito y es una asíntota, pues siempre va a ser un área enorme. Eso podríamos decir, y eso podría ser algo intuitivo que nos digamos en este momento. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que vayamos entendiendo, ¿verdad? Es que nos podemos plantear interrogantes que tengan que ver no con áreas de funciones continuas, sino con áreas de funciones que también pueden ser continuas en un cierto intervalo, pero que además no. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular el área de 1 a más infinito de una cierta función? Y en este caso, esta función en específico. O sea, uno podría preguntárselo y podría decir, bueno, esa área puede ser que exista, puede ser que no. Es decir, quiero ver qué pasa. O sea, yo quiero saber si mi intuición es verdadera en decir, qué sé yo me dije que es infinita y que nunca va a converger, digamos. Ahí también vamos a ir viendo algunos conceptos muy importantes en este curso: convergencia, divergencia, ¿verdad? Que tenemos que irnos familiarizando. Entonces, eso es lo que queremos entender. O sea, queremos saber si se puede o no se puede. Entonces, tanto para funciones que sean discontinuas como esta, como para funciones que tiendan a más infinito, ¿verdad? O ver la curva hacia más infinito. Porque, digamos, en otro ejemplo así, si, o que ustedes podrían preguntarse también, por ejemplo, la cuadrática. Nosotros sabemos que una función cuadrática, ¿verdad? Es así. Entonces, si yo quiero calcular el área bajo la curva de, por ejemplo, 1 a más infinito, geométricamente, ¿verdad? O gráficamente en este caso, uno puede observar que esa área, ¿verdad? Todo esto de acá es infinito, digamos, todo esto. Y eso es lo que lo vemos aquí, pero imagínense que ahí eso se puede básicamente, eh, con las nociones que nosotros tenemos y los conceptos previos, ver, ¿verdad? Que es infinita esa área. Pero ¿qué pasa con otras como las anteriores, verdad? O sea, son interrogantes que en este momento nos planteamos y al tema del que vamos. Voy a salir de acá un momento, porque tengo un chance acá. Aquí estamos. Voy a borrar esto y voy a llamar a esta función, llamar a este punto, a estos de acá, este no, este sí, este que era, no me acuerdo, pero yo creo que no lo ocupo, este tampoco, sí, vamos a ver.
Voy. Aquí están ya. Ok. Dame una chance para ver qué fue lo que pasó, que este pedacito de acá no me está saliendo como yo quiero, específicamente, y ya lo había programado. Voy a borrarlo y lo voy a hacer rápidamente, déme un momento nada más. Eh, ok, y me falta nada más un punto, que es la intersección entre este y esta, y el segmento. Que eso ya lo tenía, lo que pasa es que no sé por qué se me, digamos que desprogramó de manera que no, ahora sí, listo, y esta área, ok, lo que quiero que analicemos, ¿verdad? Vean que tenemos aquí algunas funciones, tenemos la función, y la voy a ir cambiando ahí, pero vean que tengo la función 1 sobre x a la 2, ok, ahora, queremos analizar el área bajo la curva de esta función. Entonces, en ese sentido, digamos, yo voy a tomar este valor y vean, por ejemplo, si analizamos la integral de 1 a 2, de 1 sobre x a la 2, sigue siendo una integral de cálculo 1, ¿verdad? Porque en este trazo de acá la función es continua. De hecho, en el único trazo que no es continuo, en el único valor que la función no es continua es en x igual 0. Ahora, si nosotros el límite superior, ¿verdad? Este de acá, lo hacemos tender a más infinito, ¿qué es lo que en realidad tenemos que ir haciendo? Ir tomando cada vez más y más y más y más grande, ¿verdad? Este valor que vemos por acá. Entonces vayámoslo haciendo y vean el valor que va a ir obteniéndose. Vean ahí ya en 64, que en realidad sigue siendo una integral definida, nos da un valor de 0,98. Y si nos vamos y aumentamos y aumentamos y aumentamos y aumentamos y aumentamos, vean que de hecho ahí lo podemos seguir y seguir y seguir y ya nos da 1. ¿Por qué nos da 1? Bueno, no nos da 1 porque sigue siendo una integral definida, pero el n ya va tendiendo a más infinito y como es un graficador, ¿verdad? Un programa, tiene un tope, ¿verdad? No, es decir, para GeoGebra, por ejemplo, 0,99 con, qué sé yo, 100 nueves es 1. Nosotros sabemos que no, pero si ese n tiende a más infinito, sí nos da 1, ¿verdad? Es decir, si cambiamos este límite superior no por 1000, sino por infinito, sí llegamos a obtener este valor, ¿verdad? De 1. Es decir, nos estamos dando cuenta, digamos, que en el infinito, digamos, esa área es despreciable, ¿verdad? Ese ancho, ¿verdad? De la, de la función con respecto al eje X, ¿verdad? Va a ser cada vez más despreciable hasta que básicamente pues no lo toca, ¿verdad? Porque sabemos que nunca lo va a tocar, pero se desprecia. Ahora, ¿qué pasa? Uno ahora podría, digamos que nuestra intuición nos está fallando, entonces, ¿verdad? Supongamos que nosotros habíamos dicho que siempre iba a dar un valor súper grande. Entonces, en ese sentido, nos está fallando un poco. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 1 sobre x? ¿Ok? Vean que lo único que cambié en esta función es, que ya no tenemos 1 sobre x a la 2, sino 1 sobre x.
Y vean incluso, les voy a, observen, digamos, vean que cuando tenemos 1 sobre x a la 2, observen la distancia que hay, por ejemplo, ya entre 6 y la curva, entre este valor, digamos acá, entre este punto del eje x, 6,0 y el punto en la curva, ¿verdad? Ok, vean que ahí lo podemos seguir viendo. Ok, y ahora lo voy a volver a cambiar acá. X al cuadrado. Ahí está. Ok, ustedes lo pueden observar. Voy a bajar esto un poco. Y listo. Bueno. Ahora, si nosotros ahora hagamos tender este valor a más infinito, el límite superior, ¿verdad? Ahí tenemos 0, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora hagámoslo tender a más infinito. Vean cómo va aumentando. No, este ya lo hice, ¿verdad? Perdón. Es así. Después de nuevo, ahí me disculpan. Vamos de nuevo. Vamos aumentando y vean cómo va aumentando el área. Aumenta y aumenta. Nunca, parece que nunca llega a hacer ningún valor. De hecho, aquí nosotros lo podemos seguir y seguir y seguir y seguir y va a seguir aumentando. Incluso podríamos aumentar el intervalo un 0 más. Vamos así, exagerado. Solamente para observar que o sea, sigue aumentando. Es decir, aquí nunca va a tender a ser ningún valor. Seguir tomando otro 0, de hecho ahí le podemos poner la cantidad de ceros que nosotros queramos, de manera que que tienda a más infinito. Cada vez, digamos, el área se va a ir haciendo más grande, digamos, va aumentando muy lento, pero aumenta. A diferencia de que si yo lo hago acá con el x a la 2, siempre nos va a dar 1. ¿Ok? Bueno, voy a verme. Y acá, no lo sé, sino 100. Y listo. Así. ¿Ok? ¿Les va quedando claro lo que les estoy diciendo? ¿O tienen alguna duda? Consulta hasta acá. ¿No tienen dudas? No, profe. Ok, Todo bien, profe. ok, muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa? Vean que si yo calculo el área de 0 a 3, de una vez me da infinito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo también puedo calcular, vean que aquí lo que me da es, en este caso, de 0 a 3 sería una integral impropia también, ¿verdad? Porque en x igual 0 hay una asíntota. Entonces, sí, vean que también podemos tanto calcular a más infinito como en ciertos valores que sean asíntotas, ¿verdad? Ok, ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre una integral propia y una impropia, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen? Que el área de una propia está definida y el área de una impropia es indefinida. Entonces,
Ok, todos y todas de acuerdo con Denis. ¿O hay algún otro punto de vista? Sí, yo asumo que, digamos, tiene que ver mucho con lo que es la indefinición de la integral, bueno, del área en sí. Ok, este, lo que tenemos que tener acá claro, ¿verdad? Es que el área no es, o sea, puede estar definida, o sea, siempre va a estar definida más bien. Lo que no necesariamente está definido es la curva, ¿verdad? O sea, la curva puede ser discontinua en un cierto punto, pero el área sí existir, ¿ok? Y por eso se los decía acá. Vean en este caso, como lo hacíamos para la función 1 sobre x a la 2, que si este límite superior, ¿verdad? Este límite superior tiende a más infinito, el área sí existe. ¿Verdad? El área nos da, o sea, el área siempre va a existir, pero la podemos calcular y nos da un número, una constante, ¿verdad? Sin embargo, las integrales impropias puede ser, digamos, que algunas áreas, digamos, nos den muy, o sea, que sean infinitas, ¿ok? Sin embargo, digamos, ya una integral propia, lo que tenemos, ¿verdad? Es que la función en sí es continua en ese intervalo y no posee ni asíntotas, ¿verdad? Ni límites superiores o inferiores infinitos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, si yo hago tender este límite superior a más infinito, en realidad lo que tendría que hacer, ¿verdad? Es que ya el límite superior no es... ¿qué pasa? El límite superior ya no es, dame un momento para encontrar este símbolo. Está, ahí aquí en símbolos. Es acá, ¿verdad? Más. Ya no sería un valor, ¿verdad? Así como 10, 20 o 1000, sino que sería infinito. ¿Ok? Y en ese caso la integral pues nos daría 1. ¿Ok? A diferencia de otras funciones, es decir, es en esta función, ¿verdad? La integral de 1 más infinito nos da 1. No sabemos, o sea, hasta el momento no sabemos calcular esa integral, porque no les he dado la definición, pero geométricamente, digamos, o gráficamente, podemos ver que sí existe eh, esa área y que en realidad es 1. Y uno podría decir cómo es que todo esto que está acá y que siga y siga y siga, sí, es 1. O sea, cómo nos da esa área 1. Y cómo esa nos da 1, pero esta no. ¿Verdad? Esta nos da o sea, en realidad aquí lo que nos daría sería más infinito. ¿Ok? Esto y así. ¿Ok? Es decir, es un área muy grande, enorme, digamos, infinita, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si queremos ver esa diferencia entre lo que es una integral propia y una integral impropia, primero tendríamos que ver si la función posee asíntotas o no, ¿verdad? Y en asíntotas verticales más que todo. Después tenemos que ver eh, los extremos de la función, ¿verdad? De la integral. Por ejemplo, si un extremo es más infinito, es una integral impropia, ¿verdad? Porque estamos calculando un área, ¿verdad? Cuando el x tiende a más infinito. ¿Ok? Y también, en ese sentido, yo les quiero explicar acá esa diferencia, ¿verdad? No tanto verla acá, sino también verla de manera, con algún ejemplo.
¿ok? Antes de formalizar lo que es una integral impropia. Dame un momento, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahora queremos ver claramente esa diferencia, ¿verdad? Integrales propias e impropias. Pero en este sentido, lo único que queremos ver es la diferencia. O sea, nosotros todavía no hemos formalizado el concepto de integral impropia, pero sí lo hemos interiorizado en ver, digamos, gráficamente qué significa y qué es una integral impropia, qué nos lleva, digamos, a calcular integrales impropias y no llegar de una vez al cálculo y a cómo, ¿verdad? Sino que a la definición, sino cómo y qué interrogantes nos pueden llegar a, a ese concepto, ¿verdad? Bueno, entonces veamos la siguiente integral. Si tenemos esta integral, la integral de 0 a 5 de x menos 1 sobre x a la 2 menos 1, ¿ustedes qué me dicen? ¿Eso es una integral definida, una integral propia o una integral impropia? No quiero saber si es, porque para, como les digo, si lo han notado, hay diferentes casos. Es decir, hay integrales que tienden a más infinito, hay integrales que tienen asíntotas verticales, o hay integrales que poseen ambas. Es decir, ahorita vamos a ver que hay integrales de primera especie, segunda especie y tercera especie. Mónica Odio nos dice que es impropia. ¿Por qué es impropia, Mónica? ¿Qué le hace a pensar que es impropia? No estamos discutiendo sobre tu cuestionable decisión de carrera, discutimos sobre tu descuido en el cuidado de tus hijos. Ok, ¿y cuál es esa asíntota? ¿Y cómo nos damos cuenta de esa asíntota? Por el denominador, muy bien. ¿Y qué más nos hace ver que posee asíntotas o no? Los ceros, perfecto. Es decir, x a la 2 menos 1 igual a 0, quiere decir que x es igual a más menos 1. Ok, muy bien. Ustedes me podrían decir, bueno, x igual 1 es un 0 del denominador y pertenece a este intervalo. ¿Ok? Pero resulta que no necesariamente es una asíntota. Es decir, recuerden que tanto para de lo que nosotros venimos de cálculo 1 y precálculo, para nosotros verificar que una función posee asíntotas lo hacemos con los límites, ¿verdad? Es decir, que sea un 0 no necesariamente es un límite. Para que sea un límite, que sea un 0 del denominador no necesariamente es una asíntota. Para que sea asíntota, el límite tiene que dar más o menos infinito, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1. Ese límite no lo voy a calcular. Sin embargo, el límite más bien da una constante, y esa constante es un medio. Eso quiere decir que no posee asíntota en x igual a 1. De hecho, nos podemos venir acá, porque yo por acá tengo esa función ya acá graficada. Nada más ocupo borrar todo esto. Para que solo veamos lo que yo quiero que vean. Todo esto y quiero que veamos únicamente esto, que es la función que, vean que este es el criterio, x menos 1 sobre x a la 2 menos 1. Entonces, solamente porque se indefine, dijimos que ese valor es una asíntota, pero no. Vean que gráficamente, en realidad, lo que obtenemos ahí
es un agujero, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos ver gráficamente qué es lo que pasa ahí, sería 1,0.5. Y este punto específico que vemos acá, tendría que verse de esta manera, así, como un punto abierto, ¿verdad? Así lo tendríamos que ver, es decir, no hay asíntota ahí, por lo tanto es una integral propia. Y la podemos calcular simplificando, ¿verdad? Y usando técnicas de integración como lo vimos o como se ha visto anteriormente. ¿Ok? Entonces en eso tienen que tener mucho cuidado porque tenemos integrales propias e integrales impropias. Y tenemos que tener claro que una integral impropia, para nosotros saber si es impropia, primero tiene que tener límites, ¿verdad? Superiores o inferiores, más o menos infinitos. Eso es una opción, como esta que veíamos acá. O sea, yo veo esa integral y de una vez digo que es impropia. ¿Por qué? Porque posee límite superior infinito. También, si posee en el intervalo que me dan, por ejemplo, si fuera si yo la cambio de -2 a 0, ahí sí sería impropia, porque en x igual -1 hay una asíntota, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tienen que tener claro, digamos, esa diferencia. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Aquí Andrei Espinosa me pregunta, ¿es propia porque no se indefine ni en 0 ni en 5? No. Es propia porque no posee asíntotas entre ese intervalo. Es decir, no se indefine ni en 0, ni en 5, y no posee asíntotas sin ningún valor entre 0 y 5. ¿Ok? Si entre 0 y 5 posee asíntotas, ya sea 0 o 5, sí sería impropio. Por ejemplo, voy de nuevo a la pantalla acá. Por ejemplo, sabemos que esta integral es propia, ¿verdad? Porque en x igual 1 no es asíntota, no posee asíntota. Pero, ¿qué pasa si en lugar de más menos 1, yo hubiera escrito un más 1, ¿verdad? O sea, ya no sería x menos 1, sino ahora sería x más 1. Vean ese pequeño cambio que hice. Con solamente ese cambio, y de hecho tanto lo podemos ver ahí, como lo podemos ver en como lo podemos ver acá, con solamente ese cambio, ¿verdad? Vean lo que sucede. En x igual 1, resulta que sí hay asíntota. ¿Ok? Es decir, la integral de 0 a 5 de esa función sí es impropia. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, sí, uno de los extremos también es una asíntota, ¿verdad? Sí, ahí, no les compartí lo que quería compartir acá. Por ejemplo, ¿verdad? En esta misma función, si nosotros tenemos la integral de 1 a 3, por ejemplo, de x más 1 sobre x a la 2 menos 1. Esa también es impropia porque en x igual 1, ¿verdad? Posee asíntota. También, por ejemplo, si yo quiero calcular la integral de 0 a 1 de 1 sobre x a la 2 de x, también es una integral impropia porque en x igual 0 posee asíntota, ¿verdad? Vertical. ¿Ok? ¿Tienen alguna
duda o consulta con respecto a este tema. Vean que todavía no he formalizado. Lo que quiero que vean es esto de acá. Vamos a ver un momento. Acá está. Aquí está. Yo con el grupo de la UNA, sí me dio chance de formalizar lo que es una función, lo que es una integral impropia, que en realidad es lo que sigue. Es decir, no nos estamos brincando absolutamente nada, lo único es que no lo voy a volver a escribir, ¿verdad? Sino que acá lo tengo. Entonces, recordando el teorema fundamental del cálculo, que es este de acá, ¿verdad? Eso es un pequeño recordatorio solamente, ¿verdad? Es el teorema fundamental del cálculo, una integral definida, una función definida de AB, f mayúscula, la antiderivada de f, ¿verdad? Vamos a ir definiendo lo que son integrales impropias. La integral impropia de primera especie, integral impropia de segunda especie e integral impropia de tercera especie. La integral impropia de primera especie se define de la siguiente manera. Tenemos un a que pertenece a un valor real y una función continua de a a b. Vean que aquí, para que sea de primera especie, la función tiene que ser continua de a más infinito, ¿verdad? Entonces, se define la integral impropia sobre a de a más infinito, sobre este intervalo, ¿verdad? Se define como la integral de a más infinito de f de x igual al límite cuando c tiende a más infinito de la integral de a a c de f de x. Entonces vean que acá ya es donde estamos aprendiendo a calcular una integral impropia, porque esta definición usa límites y nosotros ya podemos calcular cualquier límite, ¿verdad? Eso lo hemos, o se ha visto del semestre pasado. Este límite nos va a dar o una constante, o no va a existir, o nos da más o menos infinito. Si el límite da una constante, ¿verdad? Decimos que la integral converge y el área sería el valor de ese límite, ¿verdad? Si el límite no existe o nos da más o menos infinito, decimos que la integral diverge. ¿Ok? Hasta ahí digamos que llegué o hemos llegado, ¿verdad? Lo que quería ya, digamos, hacer, lo que vamos a hacer a continuación, no en esta clase, sino en la siguiente, sería tomar estos ejemplos que les di y calcular el área usando la definición. Ya no usando esta plataforma, ¿verdad? Que tenemos acá de GeoGebra, este software, sino que sería más bien, porque en realidad lo que nos está haciendo esta GeoGebra es calcular el área, ¿verdad? Y vean que no nos está haciendo de manera explícita ahí, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a hacer algebraicamente en la siguiente clase, ¿ok? No sé si tienen alguna duda hasta acá, porque de hecho ya me pasé. La clase de los lunes va a terminar a las 8:40 y la clase de a las 8, no, mentira. A las 6:40, es que aquí dice 18. A las 6:40 y la clase de los jueves a las 6:30, porque empezamos a las 4, ¿verdad? Entonces, de ahorita me pasé un poquitito, pero no sé si tienen dudas, igual no hay problema si me lo Oye, yo hacen. tengo una duda. Dime. Entonces, hablamos de que es convergente cuando es continua en un intervalo definido. No, es convergente si el límite existe, nada más, ¿verdad? Ah, Vean, ok. porque la función puede ser continua, pero el límite darnos más infinito, ¿verdad? Por ejemplo,
Voy. Vean que acá está, si el límite nos da, vean que aquí yo me refiero al límite explícito, ¿verdad? De la definición. Entonces, si el límite nos da una constante, independientemente de si es continua, ¿verdad? En este caso tiene que ser continua, pero si la función es continua, puede ser que el límite nos dé una constante o el límite nos dé eh, más o menos infinito. Si nos da una constante, la integral converge. Si nos da más o menos infinito o no existe, ¿verdad? La integral pues diverge. Y eso en realidad lo veíamos gráficamente, ¿verdad? Que nos podía dar 1, nos podía dar más infinito dependiendo de la función que tengamos. Y ambas funciones 1 sobre x y 1 sobre x a la 2 son continuas de 1 más infinito. Pero una nos dio 1, ¿verdad? El área o el límite, sí, en este caso nos vamos a dar cuenta que el límite nos va a dar 1 en la siguiente clase. Y en la otra nos va a dar más infinito. ¿Ok? Ok, listo, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, yo espero que les haya gustado la clase y les haya sido de bastante provecho, al menos para repaso y entender que es una integral impropia. Repasen, digamos, la lectura semanal y la presentación, vean algunos videos, no vean tantos videos porque en realidad no he visto tantos ejemplos y los videos son de ejemplos, ¿verdad? Entonces no vean tantos videos hasta después de la clase. Los pueden ver, digamos, no hay ningún problema en que lleguen con conocimientos más avanzados de lo que vamos a ver, pero y después no los entienden o les quedan dudas o así. Igual en cuanto a eso no hay ningún problema, ¿verdad? Solo que si lo que quisiera es que repasen nada más un poquitito más, ¿verdad? Y me queda pendiente nada más mandarles el enlace para el grupo de WhatsApp y el PDF de la clase de hoy, ¿ok? Y espero, hoy estuvieron todos y todas, ¿verdad? Espero, y bueno, ya ahorita se fueron como 2 personas o 3, porque no sé por qué, habían 53 conectados y yo soy 2 conectados, ¿verdad? Porque estaban 2 dispositivos. Entonces, básicamente estábamos todos y todas. Y yo espero que eso se mantenga. El semestre pasado fue un éxito bastante bueno, ¿verdad? El curso que yo di de Cálculo 2. Y eso también depende mucho de qué tanto provecho, digamos, le den ustedes al curso y aprovechen los espacios que yo les estoy brindando. Incluso de la confianza, ¿verdad?, de que me pregunten absolutamente todo. O sea, yo no tengo problema de que si no entienden alguna integral porque les queda dudas, digamos, o no recuerdan bien por parte, no recuerdan devolverme y hacer todo, digamos. Entonces, en cuanto a eso, sí, pues tengan esa confianza, ¿verdad? Yo sé que cuesta bastante, pero más que todo en el ambiente virtual, pero quiero que se sientan así, digamos, con las clases que les esté dando, ¿ok? Bueno, si no tienen más preguntas hasta acá, entonces, pues me despido de ustedes y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Excelente, profe, nos vemos. Luego, muchas Gracias. gracias. Ya, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, Sí, Angie, ¿me ibas a decir algo? no, bueno, algo que no me quedó claro fue exactamente dónde nos va a pasar los videos de la clase. ¿Las va a subir a Sí. mediación o...? Sí, eso no se lo dije, ¿verdad? Yo lo subo en mi canal de YouTube. De hecho, Ah, ok. ni siquiera les di el enlace, ¿verdad? Para el canal ni nada. Entonces, eso se los mando, sino cualquier cosa. Pero yo lo subo al canal de YouTube. Ah, ok, profe. Ok, bueno, hasta luego. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego.